Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de tanto tiempo por el receso, ¿sí? Hoy retomamos la última parte de sus estudios como, valga la redundancia, estudiante de la Cruz Roja, ¿sí? Entonces con esa inquietud, ¿sí? Con esas ganas de terminar, de que quedan unos pocos meses, vamos a tratar de llevar este último trayecto, ¿sí? Aunque más no sea por este medio, ¿sí? Viendo que no mejora esto de la pandemia, sino todo lo contrario, nos iremos encontrando por acá. Entonces, chicos, vamos a retomar el cursado, ¿sí? Y ahora vamos a tener que dar una parte que ustedes ya saben, creo que del año pasado o del cuatrimestre pasado, ¿sí? Que se refiere básicamente a la parasitología, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tratar de ver en sentido amplio es en primera medida un repaso, ¿sí? De algunas cosas para que les sirvan de base como para poder entrar en las determinaciones de parasitología, que es lo que a ustedes le va a servir más en esta nuestra materia. Entonces, eh, vamos a ver un poco. Entonces, vamos a empezar a ver los hábitats parasitarios, ¿sí? Vamos a ver las muestras clínicas que son adecuadas para el diagnóstico de las parasitosis. Por lo tanto, esto le va a servir un poco de refresco de anteriores clases que han visto con otros profes, ¿sí? Y si no lo han visto, bueno, en buena hora, que les sirva. Entonces, vamos a ver los hábitats parasitarios y las muestras clínicas que son adecuados para el estudio de la parasitosis. Las muestras clínicas empleadas en endoparasitosis son diferentes de las muestras clínicas eh, que son adecuadas para el diagnóstico de la ectoparasitosis. Para los que están un poco olvidadizos, ¿sí? Endo significa dentro, o sea, la parasitosis que está dentro de nuestro organismo, ¿sí? Y ectoparasitosis son las que están por fuera de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, dentro de la endoparasitosis tenemos tres grandes grupos. Nosotros, a fines didácticos, los vamos a separar así. En enteroparasitosis, es decir, las que básicamente afectan al sistema digestivo, ¿sí? A los intestinos, básicamente. Las hemoparasitosis, a la sangre, y las parasitosis tisulares y viscerales, es decir, a los tejidos y a las vísceras. Y después también veremos de las ectoparasitosis. Entonces, si hablamos de los hábitats que existen en vertebrados para, los parásitos, como nosotros somos vertebrados, entonces dentro de los endoparásitos, como habíamos visto, vamos a tener intestinales y viscerales. Los intestinales pueden alojarse básicamente en el tubo digestivo, ¿sí? Es decir, en la luz intestinal, ya sea del intestino delgado o del intestino grueso, ¿sí? También pueden alojarse en la pared intestinal y órganos anexos como vía biliar o conductos biliares. Los viscerales pueden ser sanguíneos, pueden alojarse en el sistema reticuloendotelial, en músculo, en pulmón, en sistema nervioso, hígado, tejido subcutáneo y genitales. ¿Sí? En el caso de los que andan por la sangre, pueden ser de tipo intracelulares, es decir, que estén dentro de células sanguíneas, o en medio extracelular libres en el plasma. Y otra vez, lo volvemos a nombrar solamente los ectoparásitos. Dentro de los endoparásitos, los lugares más frecuentes que son utilizados por este tipo de parásitos, como dijimos, son los tubos digestivos y glándulas anexas y determinados sistemas de retículo endotelial, sistemas celulares, perdón, en conjunto se llaman sistemas de retículo endotelial.
muchos, durante su ciclo, pueden ser encontrados también en el aparato circulatorio o en el aparato respiratorio. ¿Sí? A ver, ¿por qué el tubo digestivo es uno de los hábitats preferidos para los enteroparásitos? Ocurre esto porque los parásitos son organismos vivos, ¿sí? Que se hallan básicamente en un tubo que es oscuro, que tiene mucha riqueza para ello, tiene una batería de enzimas, proteo, gluco y lipolíticas que hacen que se disgreguen en mayor medida los nutrientes que ellos ocupan. ¿Sí? Presentan cambios extremos de pH, por lo tanto, pueden alojarse diferentes parásitos, ¿sí? Depende del pH que le favorezca. También presenta cambios rápidos e importantes, como dice ahí, de tipo químico, fisiológico o mecánico, en relación con la alimentación, y está prácticamente desprovisto de oxígeno, aunque acá yo no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, tiene una disminución de oxígeno, pero no está desprovisto. En cuanto a la sangre, tiene sustancias solubles en la sangre, porque justamente el vehículo de los alimentos es la sangre, ¿sí? Que sirve a los parásitos, ¿sí? El, el valor que tienen estos nutrientes va a estar en relación con qué, con el ciclo y con el hábitat que tengan de preferencia estos parásitos. A ver, es un medio pobre para parásitos que carecen de tubo digestivo, eso es importante, y estos se nutren por adsorción, ¿sí? Es un buen medio para especies como el Schistosoma manzoni, que utilizan proteína plasmática y hematíes. El sistema retículo endotelial es un conjunto de células, ¿sí? Entre ellas están células de la médula ósea, células intestinales, células que forman parte de la defensa, ¿sí? Que pueden servir también como un hábitat parasitario. Eh, Tienen muchas enzimas y ahí se alojan o tienen preferencia algunos parásitos tales como los plasmodios, el plasmodium, o la leishmaniasis, ¿sí? O la leishmania. Y estas pueden sobrevivir a la acción de las enzimas, por lo tanto, se valen de los nutrientes que ahí están para poder replicarse. Entonces, haciendo como un repaso, tenemos que, de acuerdo a la localización o al parásito que yo quiera investigar si existe, o a la muestra que yo vaya a investigar, tendré que tomar una muestra que sea útil y que me sirva para el análisis parasitológico que estoy queriendo. Entonces, así, si vamos a ver qué hay en la sangre, presumiblemente vamos a buscar un schistosoma, ¿sí? Y la muestra va a ser sangre total anticoagulada. Si es de médula ósea, vamos a utilizar un aspirado de médula ósea. Si es en sistema nervioso central, nos pueden mandar líquido cefalorraquídeo o biopsia de cerebro. Si existen úlceras cutáneas, un aspirado o una biopsia, ¿sí? Un raspado, puede ser. Y si es en el ojo, por ejemplo, puede ser un raspado, puede ser una biopsia o también puede venir un lente o alguna solución. Si es en el tracto intestinal, ahí se alojan la mayor cantidad de parásitos. Entonces, la muestra que más nos sirve casi siempre de las heces, son las heces, materiales o restos de rectoscopía, contenido duodenal y biopsias intestinales. Si acaso quisiera investigar si existe parasitosis en el hígado, necesitaría un aspirado o una biopsia. Si desconfiáramos que el parásito pueda estar afectando a vaso, necesitaría un aspirado o una biopsia, y si es el músculo, también una biopsia, es decir, un pedazo de dicho músculo. Si fuera en la piel, lo que tendría que hacer es una biopsia o un raspado, ¿sí? Y si fuera en pulmón, ahí tendría varias formas de poder estudiarlo. Uno, por el esputo,
otro por el esputo inducido, es decir, el esputo normal, ¿sí? El primer esputo de la mañana. El esputo inducido generalmente se puede utilizar después de comer, ¿sí? El lavado bronquioalveolar, el aspirado tráqueo-bronquial, aspirado transbronquial, cepillado bronquial, biopsia transbronquial y por toracotomía, es decir, una operación a cielo abierto en la cual puedo obtener un poco de muestra para poder estudiarla. Por supuesto, más allá del esputo y el esputo inducido, lo demás serán territorio de otros agentes médicos, como médicos enfermeros, en algunos casos, pero no nuestros. Nosotros no hacemos eso, ¿sí? A lo sumo podemos tomar la muestra de esputo o esputo inducido. O generalmente viene el paciente con ese material hacia el laboratorio. También podemos estudiar el tracto genital o genitourinario. ¿Sí? Para eso necesitaremos un exudado vaginal, exudado uretral en el caso de un hombre, vaginal en una mujer, secreción prostática en el caso también de un individuo masculino, orina o biopsia de tipo vesical si acaso tuviera problema para orinar. ¿Sí? En cuanto a los endoparásitos intestinales y viscerales, ¿qué pasa? Yo también puedo hacer un diagnóstico que sea de forma indirecta, ¿sí? Es decir, tomando sangre, obteniendo suero y haciendo un diagnóstico de tipo serológico, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la localización que habíamos dicho, los enteroparásitos se estudian con muestra clínica de S, aspirado anal, rectoscopía, material de rectoscopía, biopsia intestinal, muestras respiratorias pulmonares, por ejemplo, la fase de migración de algunos nematodes, o una espátula adhesiva en el método de Graham, por ejemplo, en el caso de Oxurus. Los hemoparásitos, sangre total, sangre anticoagulada, también biopsia intestinal, biopsia vesical, heces y orina. ¿Sí? La histoparasitosis, es decir, en los tejidos, eso será enviado por los médicos. Esto estábamos haciendo un repaso de lo que vimos recién. Un aspirado de médula ósea, líquido cefalorraquídeo, un raspado de lesión, muestras respiratorias, exudados o biopsias. ¿Sí? Y en cuanto a los ectoparásitos, serán raspados de lesiones de piel o biopsias de lesiones en piel. Entonces, para poder determinar la presencia o poder diagnosticar en el laboratorio enfermedades de tipo infecciosa o parasitosa, siempre vamos a tener dos tipos de pruebas, una prueba directa o método directo y una prueba indirecta o métodos indirectos. ¿Sí? En la muestra, en los métodos directos son, mejor dicho, los métodos directos son aquellos que se basan en la demostración del agente per se, es decir, del agente causal. Mientras que en los métodos indirectos, lo que estoy viendo es algo que se exprese, generalmente son anticuerpos, que me puedan decir si yo estoy frente a la formación de anticuerpos porque tiene o tuvo el agente infeccioso que yo estoy deseando buscar o encontrar. Entonces, en cuanto a los métodos directos, son los más fiables, ¿por qué? Porque estoy encontrando el agente causal mismo, ¿sí? Pero ¿cuál es la contrapartida? Que no siempre son factibles. ¿Por qué? Porque hay veces, como por ejemplo el Chagas, que al agente causal es posible encontrarlo, pero en la etapa aguda y ya no en la etapa crónica. Entonces, siempre que yo esté en una etapa aguda, podré buscar, y si encuentro el tripanosoma, bueno, estoy confirmando de mejor manera que si fuera por un método indirecto. ¿Sí? En ocasiones tiene baja sensibilidad, lógicamente, porque hay que encontrarlo. ¿Sí? Y de difícil realización también. En cuanto a los métodos indirectos, ¿qué tenemos? Por contrapartida de los primeros, que son muy prácticos, por lo tanto, hago una toma de muestra y puedo estudiar anticuerpos y entonces permiten ser estudiados de una manera mucho más fácil. ¿Sí?
Evitan procedimientos que sean muy invasivos, ¿sí? Son una toma de muestra de sangre y ya está. ¿Sí? En ocasiones también pueden ser de difícil realización. Exigen una selección de antígenos o anticuerpos y también a veces son dudosos, entonces traen implicados problemas de interpretación. Disculpe si por ahí sienten la gata que está maullando, porque está queriendo salir. Entonces, lo voy a hacer aguantar unos minutos más y terminamos la clase si Dios quiere. Entonces, ¿qué puedo hacer con los métodos directos? Una observación de tipo, en cuanto a parasitología, una observación de tipo macro y microscópico. ¿Sí? Puedo hacer un estudio histológico, también puedo hacer histoquímica y demostrar anticuerpos marcados, puedo también hacer inmunofluorescencia, ¿sí? Para determinar determinados antígenos, puedo demostrar ácido nucleico y también puedo hacer cultivo de estos microorganismos en algunos casos. Sin embargo, en el método indirecto lo que más se utiliza es una respuesta inmune. ¿Sí? ¿Qué pasa? Una respuesta inmune específica si está alojada en determinados órganos o un método serológico normal para ver si el individuo tuvo o tiene la entidad que yo estoy queriendo eh, eh, demostrar que posee o no. ¿Sí? Ahora vamos al método diagnóstico parasitológico, ¿sí? Pero de enteroparásitos. Entonces, ¿qué tipo de muestras podemos tomar de materia fecal? ¿Sí? Enteroparásitos, la muestra por antonomasia es la materia fecal. ¿Sí? Antonomasia, ¿qué significa? Que es la mejor de todas, ¿sí? La que se elige frente a la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve una muestra de materia fecal? Para hacer una observación macroscópica en el caso de que pueda tener larvas, ¿sí? Fundamentalmente, y larvas y lombrices. ¿Sí? Puedo hacer un fresco también y ahí puedo obtener o puedo mirar la presencia de también de larvas, de algunos huevos también, ¿sí? Y puedo hacer un parasitológico seriado, es decir, juntar durante varios días con el objetivo de juntar materia fecal durante varios días, con el objetivo de aumentar la probabilidad de encontrar al parásito. ¿Por qué? Porque hay veces que, en el caso de los huevos, por ejemplo, no son producidos por el parásito de forma cíclica durante todos los días. Entonces, si yo justo le hago la determinación en el día que no hubo ovodeposición, entonces puede que no lo encuentre. Por lo tanto, se le hace un seriado, varios días, se junta un poco de materia fecal y así se aumentan las probabilidades de poder encontrar al agente causal de la enfermedad o el agente causal de los síntomas que está evidenciando el individuo o el paciente. El test de Graham también se puede hacer y se puede hacer o pueden mandar una, una muestra de líquido duodenal. ¿Sí? En este caso ya estamos hablando de una muestra de la parte alta de intestino. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de exámenes podemos encontrar? Uno, para la técnica de enteroparasitosis. Uno, podemos hacer un método sin concentración, por ejemplo, un fresco, un CAT-OCATS, y un estudio con concentración, que puede ser por centrifugación, y estos métodos son denominados de Ricci o de Tellerman, y por flotación, fundamentalmente el sulfato de zinc y el Schieder o Sheder, como quieran llamarlo. Schetter o Schitter. Ahora, en cuanto a las coloraciones, hay veces que buscas determinados, determinados agentes y se pueden utilizar las técnicas de Quinjon, la tricromática, hematoxilina férrica y fluorescencia. ¿Sí? Entonces, en los métodos
de diagnóstico de hemoparásito, también podemos tener métodos directos que pueden ser sin concentración, por ejemplo al fresco hacemos un frotis, con concentración, por ejemplo puede ser una gota gruesa, un stroke, o un microstroke que iremos viendo después, ¿sí? Y otras como el senodiagnóstico, secreción vaginal, etc. ¿Sí? Permítame una cosita ya, porque me están llamando del laboratorio justo y ya estoy con usted. Mil perdones. Entonces, quedamos, quedamos que podemos hacer senodiagnóstico, secreción vaginal, eso iremos viendo de a poquito, varias de esas. En cuanto a los métodos diagnósticos indirectos, podemos tener una reacción de precipitación, ¿sí? Por ejemplo, el test del anillo, o de doble difusión, o de inmunoelectroforesis o contra inmunoelectroforesis, ¿sí? Estos son usados en menor medida, ¿sí? Existen otros métodos que son de diagnóstico indirecto que son también usados. Estos son los que más se utilizan. Las reacciones de aglutinación, que pueden ser directa o indirecta, de floculación con látex o bentonita, hemaglutinación, Sabin-Feldman y fijación de complemento. Son los que más se suelen utilizar. ¿Qué otras técnicas pueden utilizarse para un diagnóstico indirecto? La inmunofluorescencia se usa mucho, ¿sí? Sobre todo para confirmar determinadas parasitosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso se está utilizando un tejido que es propio del agente causal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar la presencia de anticuerpos, expongo el suero del paciente contra el tejido que tiene los antígenos, que de manera indubitable están ahí porque son justamente tejidos del parásito. Entonces, si se pegan, si existe marcación, estamos en presencia de un caso positivo de determinación. Ahora, también podemos hacer un método de ELISA, que es muy utilizado, ¿sí? Reacciones de tipo intradérmica, también para ver si se coloca un antígeno, ¿sí? Inactivado dentro de la piel y ahí se ve si hay una reacción. Y también técnicas de biología molecular. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos para las técnicas? En los procedimientos de laboratorio, sería bueno, esto ya visto de nuestro lado, que los médicos supieran cómo se hacen y para qué se hacen las diferentes técnicas, ¿sí? Por lo tanto, ayudaría a que no existieran resultados erróneos en, en la interpretación de determinadas técnicas en determinadas muestras, ¿sí? Los tipos de análisis que podemos hacer nosotros en el laboratorio. Técnicas coproparasitológicas que veníamos hablando, ¿sí? También en parasitosis sanguínea y tisular, lo que veníamos hablando. Técnica de análisis de contenido duodenal, que forma parte también de la, si quieren, de las coproparasitológicas, y análisis de flujo vaginal. Dentro de las coproparasitológicas, ¿sí? A ver, generalmente se desconfía que el individuo pueda estar cursando con una parasitosis de tipo intestinal, ¿sí? Y entonces el método más simple o más efectivo es determinar por distintos métodos la presencia de alguna característica que me dé el diagnóstico de esa parasitosis que el médico está desconfiando, ¿sí? Entonces, la muestra emitida espontáneamente, es decir, una, como dirían los cómicos, una, ¿sí? Al día, sirve para el examen coproparasitológico, ¿sí? También se pueden obtener muestras si acaso el individuo no tiene una defecación normal, por rectoscopía, por tacto rectal y por aspirado rectal. Las muestras inadecuadas. Esto tienen que ver ustedes más que nada, esto está referido al
al análisis en fresco, más que nada. ¿Cuáles son las muestras que ustedes tienen que saber que son que no sirven para el análisis? Son las que se han mantenido por más de un día a temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede pasar que esa muestra se inactive por determinada razón, que se mueran las larvas, que por qué sé yo, una diferencia de temperatura o por un aumento y una disminución de temperatura, una variabilidad térmica, se produzca la lisis de las larvas de los huevos, ¿sí? Entonces puede invalidarse. Después de un estudio radiográfico, ¿por qué? Sobre todo las que se utilizó vario, ¿sí? Porque es difícil que veamos a los agentes etiológicos. Y también se usan diarreicos, ¿sí? Porque nos van a traer litros y no sabemos, por ahí es muy difícil de concentrar también. ¿Estamos? Si usan laxantes, tampoco, ¿sí? Y en caso de tener que usar el individuo, se prefiere el sulfato de sodio porque no interfiere en la determinación. En términos generales, nunca tienen que emplearse laxantes aceitosos, ¿sí? Ya que forman gotas, los cuales me interfieren con el análisis de tipo microscópico. Y gata agarró algo por ahí. Entonces, ¿cuál es el número de muestras que sería óptimo? Sería por lo menos juntar muestras en 3 días diferentes, que es lo que estábamos hablando del seriado. El seriado, si fueran 5 o 6, mejor todavía. Y esto se debe a lo que les decía hoy, a la eliminación irregular de quistes o larvas de algunos parásitos, por lo cual, cuanto más muestras en diferentes días yo pueda juntar, me voy a acercar más al 100% de sensibilidad. ¿Sí? A ver cómo vamos de tiempo. Vamos cerca. Entonces, el envío, ¿cómo se tiene que hacer? El envío, una vez que se toma la muestra, debe enviarse eh, lo más rápido posible al laboratorio para su análisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, los trofosoditos pierden movilidad de los protozoos y eh, se pueden alterar también algunas características de algunos parásitos, ¿sí? Y se incuban los huevos de algunos helmintos y puede dificultar el diagnóstico, no en la identificación del parásito, sino en el estadio en el que tenemos los parásitos que se encuentran. La conservación. Cuando esto que le estoy diciendo ahora va a ser materia de todos los días para ustedes. Cuando vengan a preguntarle, sobre todo las mamás, cómo hacen para obtener una muestra para su hijo, se rasca la cola y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, la conservación, generalmente, si no puede ser enviado inmediatamente al laboratorio, hay que conservar o dejarlo a temperatura ambiente un poco tiempo y después tratar de llevarlo lo antes posible. La refrigeración, ¿sí? Eso también le iba a decir que se puede refrigerar pocas horas o hasta un día, pero en la parte de abajo de la heladera, nunca en el congelador. ¿Estamos? Porque se pueden lisar determinadas estructuras que después me van a afectar a la determinación que voy a hacer eh, utilizando los diferentes métodos. Preparaciones selladas también se pueden hacer. Es decir, si por ejemplo, esto ya más referido a gente que está en el ambiente biomédico, que tenga un cubre, que puede poner un poco de vaselina, barniz de uñas, fundamentalmente si son lombrices, ¿sí? Entonces, bálsamo de Canadá y se obtiene una preparación que puede durar unas horas. También puede ser una pequeña muestra de materia fecal, ¿sí? Pero bien diluida para poder examinar a manera de fresco. ¿Estamos? A ver, yo creo, chicos, que, a ver, sería bueno que nos quedemos por acá. A ver, déjenme ver. Vamos hasta ahí. Ahora, en cuanto al análisis, podemos hacer una observación de tipo directa, ¿sí? En solución salina,
También una observación directa en Lugol para ver determinado parásito. Un frotis grueso, la técnica de Cat o una técnica de Stoll-Hauser. Esto le voy nombrando para que a ustedes les suene. No vamos a ver todas, pero sí vamos a ver algunas de estas. En las tinciones tenemos tinciones como la amoxicilina férrica de Heidenheim, la coloración tricrómica, el Sil-Nielsen modificado, la tinción de Koster, Wright y la de Gienza. Y después vamos a pasar a las técnicas de concentración. Como pantallazos, bueno, cuando nosotros queremos determinar una entidad patológica, en este caso un parásito, conviene muchas veces tratar de concentrarla. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que idearme algún método que me permita juntar en una menor cantidad de muestra mayor cantidad de presuntos parásitos presentes en la muestra. ¿Sí? A ver si me entendí. Supónganse que tengo una muestra de una muestra para un copro parasitológico seriado, ¿sí? Que le junto 5 cucharaditas de té, le junto y pongo en un líquido. Entonces, ¿eso qué pasa? Durante 5 días voy poniendo la deposición, supónganse de mi hijo, entonces lo pongo y cuando llega al laboratorio, o terminé de juntar, en este caso que nosotros hacemos, ¿qué pasa? Homogeneizamos, ¿sí? Entonces, todos los parásitos que puedan haber ahí, supónganse que en vez de 5, la deposición se efectuó un solo día, entonces, cuando homogeneizo, la concentración es un poco baja. ¿Por qué? Porque está diluida en todo el líquido que yo tenía como conservante. ¿Sí? Perdón, sí, eso sería para un análisis. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo quiero concentrar, tengo dos formas, que son la técnica de sedimentación o de flotación. Por lo tanto, si le pongo algo para que determinadas estructuras, cuando yo centrifugo, floten, será la técnica de flotación. Mientras que si yo hago una sedimentación, una centrifugación, y después elimino el sobrenadante y utilizo solamente el sedimento, es decir, el culot que queda ahí abajo, esa es una técnica de sedimentación. Entonces, para determinadas estructuras de un mismo parásito puedo utilizar de flotación o para otra puedo utilizar el de sedimentación. Entonces, acá yo creo que es mejor que quedemos acá y entonces la clase que viene partimos desde aquí, de técnica de concentración. Bueno, chicos, espero no haberlo mareado tanto. Les mando un abrazo. Muy buen fin de semana. Que pasen muy bien. Hasta la semana que viene. Sí.